personas que nos están acompañando en esta oportunidad para estudiar 2 capítulos más del libro Deseado a todas las gentes. En esta oportunidad pues vamos a estar estudiando el capítulo 20 y el capítulo 21 que se basan en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 43 en adelante y cubriendo todo el capítulo 5. Bueno, antes de comenzar vamos a hacer una oración para pedir la instrucción de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar una vez más ese libro que tú has inspirado para conocer más acerca de la vida de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que nos des tu Espíritu Santo para que podamos comprender cada palabra que tú has escrito en tus sagradas escrituras. Señor, te pedimos que perdones nuestras faltas y nos hagas dignos de estar ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en los capítulos anteriores al que vamos a estar abordando hoy, hemos estado estudiando cómo los acontecimientos que tuvo que pasar o que pasó Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Podemos recordar cómo fue que él estuvo en el templo sacando a todas esas personas que vendían animales, volcando las mesas de los cambistas y el impacto que eso trajo para la población que estaba presente en la fiesta. También vimos cómo Nicodemo se encuentra con Jesús en aquella noche. De igual manera, el testimonio que dio Juan el Bautista acerca de quién era el Hijo de Dios. Y también las razones que motivaron a Jesús a pasar por Samaria antes de venir hacia Galilea. El versículo 43 comienza diciendo que 2 días después de haber salido de Samaria, Jesús se fue de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto hace mención porque él pudo haber ido a Nazaret, su ciudad natal, sin embargo él se dirigió a Galilea, donde los galileos con gran probabilidad iban a recibirlo con los brazos abiertos, ya que muchos de ellos habían estado en la fiesta de Jerusalén y habían visto todo lo que Jesús había hecho, y para ellos, pues muchos de ellos, Jesús cumplía con las expectativas de ese tan anhelado libertador o Mesías esperado. De igual manera, ellos tenían conocimiento acerca del milagro que había hecho Jesús en Caná cuando convirtió el agua en vino, y por lo tanto era la esperanza para muchas personas que se encontraran angustiadas o necesitadas. Y ese fue el caso de un oficial del rey que vivía en Capernaum, el cual tenía un hijo muy enfermo, a punto de morir, y sube hasta Galilea para buscar ayuda para su hijo. Voy a leer textualmente lo que la Biblia indica acerca de este acontecimiento para tener una idea más clara acerca de lo que ocurrió. El versículo 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La pregunta más importante en este relato es ¿por qué la respuesta de Jesús? Si un hombre va tan angustiado buscando ayuda para su hijo, ¿por qué le responde: si no hubiere señales y prodigios, no creeréis? La hermana Elena nos dice en el libro Deseado de todas las gentes que con estas palabras el Salvador desnudó el corazón de este hombre. Le dejó ver que tenía una fe vacilante, que los motivos que habían llevado a buscar a Jesús hasta Galilea eran motivos netamente personales y prácticamente egoístas. Le permitió ver también que esa falta de fe podía costarle la vida de su hijo. Y sin duda se dio cuenta que se encontraba ante un hombre que podía leer todos los pensamientos. Aunque él tenía fe, su fe él la condicionó a: si no viere, no creería en Jesús.
Ese hombre venía a Galilea por una bendición, pero ignoraba que Jesús quería darle bendiciones mucho más grandes. Jesús sí quería sanar a su hijo, pero Jesús también quería darle bendición a él, darle bendición a su familia y que él fuera una luz en Capernaum. De hecho, más adelante se indica que este milagro fue la segunda señal que preparó el terreno en toda Capernaum para que fuera recibido Jesús para sus próximas obras. Hermanos que me escuchan, si miramos bien, muchos de nosotros hoy podemos estarnos identificando con este oficial del rey. Muchas veces podemos ir a Jesús buscándolo solamente con motivos personales y condicionando tal vez a nuestro Señor a que si no nos concede nuestra petición, nosotros no creeremos en Él. Sin embargo, lo que nosotros estamos pasando o lo que nosotros le estamos dejando ver a nuestro Dios es que realmente tenemos una necesidad mucho más grande de lo que estamos pidiendo y que estamos bien necesitados de la gracia de Dios. Ese hombre, cuando se dio cuenta que se encontraba ante la presencia de una persona que todo lo sabe, que para él nada es imposible, no dejó de persistir en su petición, sino que se aferró más a él y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Prácticamente hizo lo mismo que Jacob hizo en el Génesis, cuando se aferró a aquel ángel diciéndole: hasta que no me bendigas no te soltaré. No hay duda de que nuestro Salvador, Señor Jesús, no va a desamparar a todo aquel que se aferre a Él en una necesidad. Fue así como Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Al otro día, este hombre, cuando llegaba a su casa, vio cómo todos los siervos salían a su encuentro a informarle la noticia para que su angustia se alejara de él. Sin embargo, ese hombre estaba más inquieto por saber a qué horas había sido sano, que él no era que dudara acerca de la sanación de su hijo, solo que quería saber a qué horas había ocurrido. Cuando los siervos le dijeron la hora, esa fue la evidencia que mostró que definitivamente hasta que él no viera, no creería. Y cuando le dijeron la hora, se dio cuenta que efectivamente fue Jesús quien sanó a su hijo. El agradecimiento o la felicidad fue tan grande para este hombre, para estos siervos, para la madre de este muchacho, que esto se supo en toda la región. Y fue así como se preparó ese ambiente para que cuando Jesús regresara nuevamente con sus obras fuera recibido con los brazos abiertos. Voy a leer una parte importante al finalizar este capítulo porque trae una importante lección, y es, la hermana Elena escribe: el hombre quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y su bien había sido otorgado. También nosotros debemos aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o que sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas y confiar en que nos oye. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y debemos agradecerle de que la hayamos recibido. Luego, debemos atender nuestros deberes, seguros de que esa bendición se va a realizar cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, entonces sabremos que nuestras oraciones todas son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, nos dice Efesios 3:20, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. Hermanos, realmente debemos aprender esa lección. Debemos aprender la lección de que Jesús, el Padre, cumple sus promesas y que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Pidámosle por aquella necesidad que tanto nos angustia, pero no dejemos nuestras otras tareas y atendámoslas con responsabilidad, porque el Señor está trabajando mientras responde a nuestra oración. Ahora pasemos al capítulo 21 del Deseado a toda la gente. Se titula Betesda y el Sanedrín.
Bueno, este capítulo se basa en todo el capítulo 5 del Evangelio de Juan y inicia con un relato en el cual en la puerta de Jerusalén llamada la Puerta de las Ovejas había un estanque llamado el estanque de Betesda, donde se encontraban reunidos multitud de enfermos, entre ellos cojos, paralíticos, ciegos, todos esperando el movimiento del agua para poder ser sanados cuando al primero de ellos pudiese tocar esas aguas. Esa era la esperanza de muchos de ellos. Sin embargo, en una ocasión que Jesús pasaba por allí, vio a un hombre acostado, se enteró que ese hombre tenía 38 años en esa condición, así que se acercó y le preguntó, ¿quieres ser sano? A lo que ese hombre le contestó, a mi percepción que sí quería ser sano, pero que tenía algunos problemas. O sea, le colocó una excusa, sí quiero lo que tú me preguntas, pero tengo un pero. La respuesta que le dijo fue, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo pienso, no sé, espero que todos también piensen en este momento igual que yo, que sí, él quería ser sano, pero él estaba incapacitado, justamente estaba paralítico y él no podía ir hasta el estanque por sí mismo. Esto pues me impresiona un poco porque nos identifica a nosotros como seres humanos. Todos somos muy diferentes, todos tenemos diferentes necesidades, pero lo lindo o lo maravilloso de ese asunto es que el Señor sabe que somos diferentes y nos responde con métodos diferentes. A ese hombre le preguntó, ¿quieres ser sano? Y al instante dice que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y fue sano. Jesús nos invita a todos nosotros, aquellos que podamos sentirnos identificados con este paralítico, sea que tengamos algún tipo de parálisis en el cuerpo o de la mente que nos impida caminar a los pies de Cristo o que nos haga incapaces de vivir una vida santa, que Jesús quiere sanarnos y Él puede hacerlo. Así que Él nos invita a que nos levantemos y que obremos conforme a su palabra. Si Él nos dice levántate, pues eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos. Y seremos sanos al instante de todo aquello que nos agobia, sea mentalmente o espiritualmente, que nos impide caminar junto a Él. En ese caso, también me impresiona el hecho de que no le hubiese dicho a este hombre, mira, para que seas sano tienes que ejercer fe. Simplemente le dijo, levántate, y el hombre creyó. Tanto fue la alegría de este hombre que él se levanta, coge su lecho, anda rumbo hacia la iglesia, pero se encuentra con un inconveniente en el camino, y es que este milagro había sido hecho en día de sábado, y para los judíos que estaban observando, se estaba haciendo algo ilícito, porque en su opinión nadie podía hacer una sanación en sábado, no era lícito, y mucho menos cargar el lecho más de determinados pasos. Cuando le preguntan a este hombre, no le cuestionan tanto quién te sanó, porque eso prácticamente no era tan importante. Lo más importante es quién te autorizó a cargar tu lecho en este día. Hermanos, mira, esas preguntas dejan ver qué tantas cosas habían en el interior de estos dirigentes. Si analizamos, Jesús vino a esa tierra en carne con muchos propósitos. Entre los propósitos que Él vino a hacer estaba el de ensalzar la ley y magnificarla, como lo dice Isaías 42:11. Y por lo tanto, Él no habría de rebajar la ley de Dios, sino que venía a ensalzarla. La Escritura dice que Él no se cansará y no desmayará hasta que ponga en la tierra juicio, lo dice Isaías 42:4. Así que en este momento, aunque Él vino con muchos propósitos que podemos descubrir a medida que estamos estudiando ese libro, El deseado de todas las gentes, Jesús vino a quitarle a todas estas cargas que
las tradiciones judías le habían impuesto el día de reposo, y venía a ser del día de sábado una bendición y no una maldición como ya se había convertido. Jesús sabía que al sanar a ese hombre le iba a traer grandes cuestionamientos alrededor de todas las personas que estaban mirando en cuanto a lo que era lícito o no era lícito hacer en sábado. Pero Jesús venía decidido a destapar todas estas tradiciones y a declarar públicamente que no eran correctas o que eran simplemente tradiciones. Con este acto de misericordia de Jesús, al haber realizado la sanación de este paralítico, nos está diciendo a todos en aquel tiempo y ahora que la obra de aliviar al menesteroso es una obra que está en armonía con la ley del sábado y con la ley de Dios. También nos está haciendo un llamado a nosotros hoy acerca de qué obras estamos haciendo en el día de reposo. El sábado no ha sido destinado para andar en inactividad, nos lo dice la hermana Elena. El sábado es un día que Dios hizo para el hombre y para hacer sus obras de misericordia. Isaías 58:13 nos dice que debemos retraer del día de reposo nuestra voluntad. No debemos andar en nuestros propios caminos, ni tampoco hablar nuestras propias palabras. Al contrario, debemos consagrar esas horas al descanso sano, al culto y hacer obras santas. Obras santas como atender la necesidad del menesteroso, del hambriento, del desnudo y cuidar del enfermo. Todas estas obras, incluida la sanación que Jesús hizo al paralítico y todos los otros milagros que hizo en día de sábado, demostraron que Jesús siempre honró el sábado y que sus obras estuvieron en armonía con la ley de Dios. Satanás definitivamente siempre se ha esforzado por hacer que rechacemos al Redentor, y en este caso no fue la excepción. Siempre buscó a través de sus ángeles o sus colaboradores hacer que nuestros ojos estén cegados y hagamos que la misión que tuvo Jesús en esta tierra no tenga ningún sentido. Este fue el caso de los dirigentes judíos, que ellos sirvieron como instrumentos de Satanás y en este instante estaban hostigando y amargando a Jesús para hacerlo desistir de su misión. El relato menciona que Jesús les dio dos respuestas bien importantes. Una primera respuesta fue: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Con esa respuesta Jesús les estaba diciendo a todos ellos que tenía derechos igualmente sagrados a los del Padre, que mientras su Padre hacía una obra sagrada en el cielo, Él también estaba haciendo una obra igualmente sagrada aquí en la tierra. Y pues la Escritura dice que esto sumó un motivo más para que los judíos quisieran matarlo, ya no solo por haber hecho una sanación en sábado, por haber autorizado a que este paralítico cargara su lecho, sino porque se estaba haciendo igual a Dios. Con esa respuesta Jesús les estaba diciendo con qué autoridad estaba haciendo las obras que estaba haciendo en el día de reposo. Les dijo que era el Hijo de Dios, uno en propósito y voluntad con el Padre. Él les dijo en el versículo 19: no puede el Hijo hacer nada en sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre, porque todo lo que al Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Para los judíos esta manera de hablar de Jesús era una manera de hablar muy ofensiva. Cada vez se enojaban más y querían matarlo. Y realmente nos menciona la hermana Elena que era porque cuando el ser humano en general empieza a depender de su propia sabiduría, de sus propias capacidades, se va alejando de nuestro Dios, y en lugar de obrar en armonía con el Señor Jesucristo, las obras cada vez se van haciendo más conforme a las del enemigo de Dios, y por tanto, queriendo o sin querer, se pone en contra de nuestro Creador. Así que la manera en que ellos respondían con enojo, al sentirse sin argumentos para defenderse ante sus tradiciones, pues se ensañaban queriendo matarlo. Él continúa diciendo en el versículo 21: como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Allí, entre sus acusadores, habían hombres que no creían en la resurrección del cuerpo. A esos hombres también Dios les estaba diciendo, o Jesús en ese caso les estaba diciendo, prácticamente que su Padre hacía una de las mayores obras que ellos no pudiesen imaginar, y es resucitar a los muertos, y que en ese momento estaba presente aquel que tenía el poder de resucitar a los muertos. Y igualmente para las personas que sí creían en la resurrección, Él se les estaba presentando como esa persona que tenía la capacidad de revivirlos. Así que cuando el Padre les dijo, Jesús les dijo, el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, los judíos pudieron entender demasiadas cosas. En su mente ellos pudieron viajar en el tiempo de las Escrituras y darse cuenta que Jesús estaba por encima de toda la humanidad. Jesús se estaba revelando ahí como el honrado por todos los ángeles, como el uno con el Creador del universo. Para alguien que nunca había creído en Jesús como un ser diferente o más allá de un hombre, esto eran palabras muy fuertes, porque nunca nadie antes había hablado con tanta autoridad y majestad como lo estaba haciendo Jesús en esta oportunidad. Sus declaraciones le estaban diciendo a ellos quién era Él, cuál era su misión y qué deber traía para este mundo. Los gobernantes en ese momento y todos aquellos que lo acusaban se estaban convirtiendo en jueces para condenar la obra del Señor Jesús. Sin embargo, voy a leer algo importante que dice el libro deseado a todas las gentes. Jesús se declaró juez de ellos y se declaró juez de toda la tierra con su respuesta. El mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Él era el Redentor antes de la encarnación y también después de la encarnación. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. El que hizo frente al engañador a través de todos los siglos, procuró arrebatar a los cautivos de su dominio, y Él va a ser el que pronunciará el juicio sobre cada una de las almas. Cuando Cristo se declaró el Hijo del Hombre y se le dio potestad para hacer juicio, se le dio esta potestad porque al sufrir nuestras aflicciones y nuestras tentaciones, Él pudo comprender nuestras debilidades y nuestros pecados. Por lo tanto, no existe alguien que pueda tratarnos de manera justa y tierna como lo es nuestro Salvador, el que derramó la sangre por nosotros. Así que por esto Jesús fue declarado Hijo de Hombre con poder para juzgar. Sin embargo, por cuanto era el Hijo de Dios, su misión no era juzgarnos, sino su misión era salvarnos. En Juan 3:17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo fuera salvo por él. Ante este grupo de aparentes conocedores de las Escrituras, Jesús les estaba diciendo que el que oye su palabra y el que cree al que le ha enviado, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos invita hoy a no sorprendernos con sus maravillosas palabras. Va a venir la hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección, pero los que hicieron mal saldrán a condenación. Podemos notar que en toda esta defensa del capítulo 5 que Jesús hizo ante el Sanedrín, nunca Él se disculpó o se declaró como que estaba equivocado en cuanto a las obras que había hecho, sino que Él encaró a los gobernantes, los reprendió por la dureza de su corazón y les dijo que eran unos ignorantes en cuanto a las Escrituras. Les dijo abiertamente que ellos estaban rechazando la palabra de Dios cuando lo estaban rechazando
a Él. En el versículo 39 al 41 nos dice lo siguiente: escudriñáis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibiréis. Si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Con estas palabras él estaba diciendo que en todas las escrituras del Antiguo Testamento se irradiaba la gloria del Hijo de Dios, que en todo el sistema del judaísmo se tenía una profecía compacta acerca de quién era Él. Y acerca de Cristo, según sus propias palabras, dan testimonios todos los profetas. Desde la promesa hecha a Adán, se trazó claramente las pisadas que iba a llevar el Redentor. Cada sacrificio revelaba la muerte de Cristo. Toda trompeta que sonaba en el jubileo repercutía con el nombre de Jesús. Y sin embargo, los judíos rechazaban a Cristo y querían matarlo, porque de acuerdo a sus percepciones, ellos esperaban o tenían otras expectativas acerca del reino del Mesías. Por lo tanto, como vino en una manera contraria a la que ellos esperaban, lo único que estaban buscando probar todo el tiempo era que era un simple hombre o un impostor. Todo esto cegado por los ángeles de Satanás. La pregunta es, ¿hoy se repite este mismo caso que el de aquella época? ¿No hay muchos hoy entre los dirigentes religiosos que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo y se están incapacitando para reconocer la voz de Dios? ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus propios pensamientos? Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial, que cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra, nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y en su sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en el gran plan de salvación. Pero el que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios, igual que a aquellos dirigentes judíos. Hermanos que escuchan esta transmisión y que se dan a la tarea de estudiar cada día la vida de Jesús, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedra los está invitando a que continúen estudiando este maravilloso libro deseado a todas las gentes. Y no solo que lo estudien ustedes, sino que inviten también a otros a que hagan lo mismo. Este estudio siempre nos será de provecho y nos permitirá conocer cómo ubicarnos en ese plan de salvación, qué debemos hacer y la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesús. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta noche y nos vemos entonces en una próxima emisión de nuevos capítulos del libro deseado a todas las gentes. Buenas noches.